La llegada de Moisés a Egipto y la liberación del pueblo. Después de años en el desierto, lejos de la opulencia de Egipto, Moisés ya no era el mismo hombre. El príncipe que huyó como fugitivo ahora regresaba con una misión divina. Pero no volvía solo, llevaba consigo la voz del Dios viviente. Mientras tanto, Egipto ardía en esclavitud. El pueblo de Israel, sometido a la brutalidad de faraones que desconocían la historia de José, clamaba con gemidos que se alzaban al cielo. Día tras día, golpeaban piedras y moldeaban ladrillos bajo el sol abrasador, mientras sus corazones se rompían en silencio, esperando que alguien los recordara. Y Dios los recordó. Una zarza ardiente en el Sinaí no solo encendió llamas en el monte, encendió el propósito en el alma de Moisés. Ahora, debía volver al lugar de su pasado, enfrentar su mayor miedo y hablar cara a cara con el hombre más poderoso del mundo, con una sola exigencia. Deja ir a mi pueblo. Lo que sigue no es solo una historia de milagros y castigos. Es una lucha espiritual, una confrontación entre la voluntad de Dios y el orgullo humano. Un camino de plagas, señales y promesas que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Prepárate, porque este es el inicio de la mayor epopeya de libertad jamás contada. Capítulo 1. El regreso del elegido. El viento del desierto soplaba fuerte aquella mañana. Moisés, ahora un hombre maduro, caminaba con paso firme, con la vara en su mano y la promesa de Dios ardiendo en su pecho. Dejaba atrás a su esposa Séfora y a sus hijos en Madián, sabiendo que el camino no sería fácil, pero que debía cumplirse. Habían pasado 40 años desde su huida de Egipto. El niño salvado del Nilo, el príncipe del palacio, el fugitivo, se había transformado en el mensajero de Dios. No por fuerza ni por méritos propios, sino por obediencia. Dios lo había llamado desde la zarza ardiente y le había revelado su nombre. Yo soy el que soy. Con ese nombre, debía enfrentar al faraón. Pero antes de llegar al palacio, algo sobrenatural ocurre. En el camino, Dios le advierte del poder y responsabilidad que carga sobre sus hombros. Moisés no solo lleva un mensaje, lleva una señal, la vara que se convertirá en serpiente, su mano que sanará del leproso, y el respaldo del cielo. Acompañado por Aarón, su hermano de sangre y ahora su voz ante el faraón, Moisés cruza la frontera de Egipto. Su rostro ha cambiado, su corazón ha sido preparado, y su misión es clara. Ya no regresa como un fugitivo. Vuelve como profeta. Vuelve como la respuesta a los lamentos de su pueblo. El polvo del camino se levanta detrás de él, pero lo que está por venir sacudirá los cimientos del imperio más poderoso de la tierra. Capítulo 2. El regreso a Egipto, el comienzo del fin para el imperio del faraón. Después del encuentro sagrado en la zarza ardiente, Moisés descendió del monte de Dios con el corazón ardiendo y el bastón de autoridad en su mano. No era el mismo hombre que huyó de Egipto décadas atrás. Aquel pastor del desierto había sido llamado por el Altísimo para liberar a su pueblo. El camino de regreso al imperio que lo vio crecer como príncipe estaba marcado por el destino y por la obediencia. Pero Moisés no iría solo. Dios, en su misericordia, le permitió unir fuerzas con su hermano Aarón, un hombre elocuente, fuerte en palabra y lleno de fervor por el Dios de sus padres. Ambos sabían que el camino no sería fácil. Pero cuando un hombre se mueve con la autoridad del cielo, no hay imperio ni trono que pueda detenerlo. Moisés tomó a su esposa Séfora y a sus hijos, montó un burro y emprendió el camino de regreso a Egipto. Pergamino capítulo 3, el encuentro con Aarón y la misión divina. Moisés descendía lentamente por las laderas del monte, su bastón en mano, la mente aún girando con la magnitud de lo vivido en la zarza ardiente. Cada paso lo acercaba al destino que, aunque temido, ahora sabía que no podía eludir. Dios le había prometido que no estaría solo. Y así fue. A pocos días de camino, en pleno desierto, Moisés vio a lo lejos una figura que se acercaba con paso decidido. Su corazón dio un vuelco al reconocer a su hermano, Aarón. Aarón había sido enviado por Dios para encontrarse con él.
No hubo preguntas, no hubo dudas. Se abrazaron como hermanos separados por décadas y compartieron las maravillas que cada uno había vivido. Moisés le contó de la zarza ardiente, de la voz divina, de la misión que se les encomendaba. Aarón, por su parte, venía con un llamado ardiente en el pecho. Sabía que el tiempo de la liberación había llegado. Con decisión, caminaron juntos hacia Egipto. No como fugitivos, sino como enviados. Aarón sería la voz de Moisés, el puente entre el líder temeroso y el mundo poderoso que tendrían que enfrentar. Y Moisés, aunque todavía con dudas en su corazón, sentía la fuerza de una misión que no venía de él, sino del Altísimo. Ya en Egipto, comenzaron a hablar con los ancianos del pueblo de Israel. Les compartieron lo que Dios había dicho. Mostraron las señales, el bastón que se convertía en serpiente, la mano que se volvía leprosa y luego sanaba. Los ojos de los israelitas se abrieron con esperanza. ¿Era posible que Dios no los hubiese olvidado? ¿Era Moisés, el que había crecido entre los egipcios, el instrumento de su liberación? La fe comenzó a encenderse entre el pueblo. Y con ella, también la alarma en el corazón del faraón, que muy pronto conocería el nombre del Dios que no olvida. Capítulo 4. El desafío al faraón y el poder de Dios. Las puertas del palacio de Egipto se abrieron como nunca antes lo habían hecho. No para recibir a embajadores o mercaderes, sino a dos hombres humildes, vestidos como hebreos, que caminaban con paso firme. Moisés y Aarón entraron en la corte del faraón con una certeza que no venía de su rango, ni de sus armas, sino de su fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El aire en el trono estaba cargado de arrogancia. El faraón, soberano absoluto del imperio más poderoso de la tierra, los observó con desprecio. ¿Quiénes eran estos hombres para perturbar su paz? Aarón habló con la voz de Dios. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto en mi honor. El silencio fue inmediato, roto solo por una carcajada sarcástica del faraón. ¿Quién es ese Señor para que yo obedezca su voz? Respondió. No conozco a ese Dios, y no dejaré ir a Israel. Así comenzó una confrontación que sacudiría a Egipto y a la historia entera. Para mostrar que no venían en su propio nombre, Moisés dejó caer su bastón frente al faraón y éste se convirtió en una serpiente. Los hechiceros de Egipto replicaron el acto, pero la serpiente de Moisés devoró a las suyas. Aún así, el corazón del faraón se endureció. Como represalia, el faraón aumentó la carga de trabajo de los esclavos hebreos. Ya no les daría paja para hacer ladrillos, pero exigía la misma producción. El pueblo se desesperó. Muchos culparon a Moisés por haber empeorado su situación. Moisés, con el alma abatida, clamó a Dios. Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Y Dios respondió con firmeza. Ahora verás lo que haré al faraón. Con mano fuerte los dejará ir, con mano poderosa los echará de su tierra. Fue en ese momento cuando el cielo comenzó a prepararse para una guerra que no sería entre ejércitos, sino entre un hombre orgulloso y el Dios del universo. Prepárate. Porque el desierto arderá, y el Nilo se teñirá de sangre. Capítulo 5. Las 10 plagas, el juicio de Dios sobre Egipto. La batalla no sería con espadas, sino con señales del cielo. Moisés y Aarón regresaron al palacio, una y otra vez, con un mensaje que resonaba como un trueno. Deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón se endureció. No solo rechazó la petición, sino que impuso cargas más duras sobre los hebreos. A partir de ese momento, comienza el juicio de Dios sobre Egipto, las famosas 10 plagas. Primera plaga, el agua convertida en sangre. La primera plaga fue impactante. Moisés, por orden de Dios, golpeó el Nilo con su vara, y todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. El río, fuente de vida y poder egipcio, se volvió una señal de muerte. Los peces murieron, el agua hedía, y ni siquiera en sus cántaros los egipcios hallaban alivio.
Fue un golpe directo a los dioses del Nilo. Pero a pesar del impacto, el faraón se negó a ceder. Segunda plaga, ranas. Dios dijo, si no dejas ir a mi pueblo, llenaré tu tierra de ranas. Y así fue. Ranas invadieron los palacios, las camas, las cocinas. Cubrían cada rincón. Solo cuando Moisés oró, cesaron, pero el faraón volvió a endurecerse. Tercera plaga, piojos. El polvo de la tierra se convirtió en enjambres de piojos, atacando a hombres y animales por igual. Esta vez, los hechiceros egipcios no pudieron replicarlo. Dijeron: este es el dedo de Dios. Pero el faraón no escuchó. Cuarta plaga, moscas. Nubes de moscas llenaron las casas egipcias, causando caos y enfermedad. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, no apareció ni una. Era claro, Dios hacía distinción entre su pueblo y Egipto. Quinta plaga, muerte del ganado. Una peste fulminante mató al ganado egipcio, mientras el de los hebreos permanecía intacto. El dolor económico y emocional golpeaba a Egipto, y aún así, el faraón se negaba. Sexta plaga, llagas. Moisés lanzó ceniza al aire y se convirtió en polvo que cubrió a hombres y bestias con llagas purulentas. Ni siquiera los hechiceros podían presentarse ante el faraón por el dolor. Pero el corazón del rey permanecía de piedra. Séptima plaga, granizo y fuego. Una tormenta sin precedentes cayó sobre Egipto, granizo ardiente y rayos consumieron cosechas, árboles y personas que no se resguardaron. Moisés advirtió: reconoce que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Y por primera vez, el faraón dijo: he pecado. Esta vez el Señor es justo y yo y mi pueblo somos culpables. Pero apenas el granizo cesó, volvió a endurecer su corazón. Octava plaga, langostas. Vientos del oriente trajeron langostas que devoraron todo lo que el granizo no había destruido. El país quedó desolado. El faraón rogó perdón. Moisés oró. Y las langostas desaparecieron. Pero otra vez, el rey se retractó. Novena plaga, tinieblas. Durante 3 días, una oscuridad espesa cubrió toda la tierra de Egipto. Nadie podía ver, nadie podía moverse. Pero en Gosén había luz. Era la antesala del juicio más terrible. Moisés fue llamado por el faraón, pero esta vez hubo una advertencia definitiva. Vete de mi presencia. Y cuídate de no volver a verme la cara, porque el día que lo hagas, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. La guerra estaba llegando a su clímax. Décima plaga, la muerte de los primogénitos. Moisés advirtió sobre la última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios ordenó a los hebreos prepararse. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los postes de sus puertas, para que el ángel destructor pasara de largo. Aquella noche, el lamento fue desgarrador. Desde el palacio hasta la casa más humilde, todos los primogénitos egipcios murieron, incluyendo al hijo del faraón. Un grito desgarrador se elevó sobre Egipto. Era el sonido del quebranto. La nación más poderosa del mundo había sido vencida por el Dios invisible de los hebreos. Entonces, quebrado por el dolor, el faraón finalmente cedió. Salid de Egipto, llevaos todo y adorad a vuestro Dios. Así comenzó la gran liberación. Capítulo 6. El éxodo, la huida hacia la libertad. Las calles de Egipto, aún cubiertas del polvo de las plagas, ahora eran testigos de un suceso sin precedentes. Bajo la oscuridad de la noche, Moisés caminaba al frente de una multitud de cientos de miles. El momento tan esperado había llegado. Tras generaciones de sufrimiento, el pueblo de Israel salía finalmente de la tierra de su esclavitud. Faraón, quebrado por el dolor de la 10ª plaga, no tuvo más fuerzas para resistir. Había perdido a su hijo primogénito. Su imperio, que antes parecía invencible, ahora se arrodillaba ante el poder del Dios de Israel.
llamó a Moisés en la noche y le dijo, levántate y sal de en medio de mi pueblo. Id, servid a vuestro Dios. Tomad también vuestras ovejas, y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y bendecime también a mí. Éxodo 12, 31, 32. El pueblo no salía con las manos vacías. Tal como Dios lo había prometido, los egipcios les entregaron oro, plata y vestidos, reconociendo el poder de su Dios. Fue una especie de compensación divina por años de servicio forzado. Aquella noche, cargados con provisiones, objetos preciosos, y sobre todo, con una esperanza renovada, emprendieron el camino hacia la libertad. La columna de nube y la columna de fuego. El Señor no los dejó solos. Durante el día, una columna de nube los guiaba, protegiéndolos del sol abrasador del desierto. Por la noche, una columna de fuego iluminaba su camino y los cubría del frío. No era solo una salida física, era una travesía espiritual, Dios caminaba con ellos. Pero la historia no terminaría allí. Faraón, endurecido una vez más, cambió de parecer. Cuando supo que los hebreos se dirigían hacia el Mar Rojo y no tenían escapatoria aparente, movilizó su ejército. Carros, jinetes y soldados egipcios salieron a perseguirlos con furia. Frente a ellos, el mar. Detrás, la amenaza de muerte. El pueblo, aterrorizado, clamó contra Moisés. Pero él, lleno de fe, se levantó y les dijo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13-14. Entonces ocurrió lo imposible. Dios le ordenó a Moisés que levantara su vara sobre el mar, y un viento poderoso comenzó a soplar. Las aguas se dividieron en dos murallas gigantescas, dejando un camino seco en medio del Mar Rojo. La nación entera cruzó el mar en seco, bajo la mirada del ejército egipcio que se acercaba. Pero justo cuando el último israelita salió del otro lado, los egipcios intentaron seguirlos, y entonces, las aguas volvieron a su lugar con furia. El mar sepultó los carros, los caballos y a los soldados de Faraón. Ninguno sobrevivió. El enemigo que los había oprimido durante siglos quedó aniquilado en un instante. Un nuevo pueblo nació ese día. No solo cruzaron un mar físico, sino una frontera espiritual. Atrás quedaba la esclavitud. Delante, la promesa. Aquel día, Israel conoció verdaderamente el poder y la fidelidad de su Dios. Y entonces, el desierto se abrió ante ellos, un nuevo viaje comenzaba. El camino hacia la tierra prometida aún no había terminado. En la otra orilla, bajo el cielo que ahora brillaba despejado, el pueblo de Israel miró hacia atrás y comprendió que eran libres. Realmente libres. Un canto estalló desde sus corazones, liderado por Moisés y su hermana Miriam. Cantaré a Jehová, porque se ha glorificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ese día no solo nació una nueva nación. Nació una nueva fe. Moisés ya no era solo el libertador, era el pastor de un pueblo que había visto el poder de su Dios con sus propios ojos. Pero la historia de Moisés no termina aquí. Lo que parecía el final era solo el comienzo. Porque cruzar el mar fue un acto de liberación, pero caminar por el desierto pondría a prueba su corazón, su fe y su obediencia. Porque aunque el pueblo fue liberado, su corazón aún debía ser transformado. En el siguiente capítulo, acompañaremos a Moisés y a su pueblo por el desierto ardiente, hacia el monte Sinaí, donde Dios descenderá en fuego y trueno para entregar un pacto eterno, los 10 mandamientos. Prepárate para presenciar el momento en que el cielo toca la tierra y la voz de Dios sacude a toda una nación. No te pierdas el próximo episodio de esta saga épica. El desierto de las pruebas, leyes, milagros y rebeldía, conoceremos los desafíos de un pueblo que debía aprender a confiar en Dios día a día, y como Moisés, el hombre que hablaba cara a cara con el Creador, recibiría los mandamientos que cambiarían al mundo entero.